Estamos con el decano del Colegio de Arquitectos de Lima, el señor José Arispe, para hablar de viviendas precarias, un asunto que nos preocupa a todos, no solo por las condiciones de dignidad con las que tiene que vivir todo ser humano, toda familia peruana, sino también porque estas pueden convertirse en una trampa mortal en la eventualidad de un sismo, de un huaico, de una inundación. Arquitecto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tan grave es el problema en Lima de la vivienda precaria? Hablamos del 75% de construcción que no pasaron por comisiones técnicas. De ninguna clase así es. O sea, no, eso es un maestro de horas, ¿no? Pero además, también, digamos, hay normas que dentro de ese 25% permiten que se ejecuten con materiales no adecuados, ¿no? En caso, por ejemplo, de obras de menos de 35 metros que no pasan por ninguna revisión, ¿no? Y pues con cualquier material. Ahora, lo que hizo el Congreso hace mucho tiempo fue tratar de regularizar una situación que ya estaba dada. Es decir, miles, por no decir millones de limeños han construido por sí mismos sus viviendas. Si usted obliga a todos, ¿no es cierto?, a conseguir un arquitecto y un ingeniero para validar lo que han hecho, simple y llanamente encarece su acceso a la formalidad. El tema es el compromiso para generar ciudades sostenibles, para garantizar las inversiones. Fue bueno el decreto por el tema de regularizar, porque en su momento esto permitió ser sujetos de crédito a estas personas, ¿no? Que puedan pues trabajar con capitales de préstamos. Entonces, pues bueno, lo malo fue que no se condicionó nada para que haya intervención técnica en las soluciones. Ese es el tema que debilita las edificaciones y las pone en alto riesgo. Si un terremoto de 8 grados en Lima, mañana, en este instante, ¿cuántas viviendas se calcula colapsarían de nuestra ciudad? Si es que hay algún estudio sobre eso. Se estima que es alrededor de 500.000 de viviendas. Caerían. Caerían, sí. Eso es fortísimo, ¿no? Y no solamente hablamos de las viviendas de los sectores populares, también de las edificaciones, que muchas de ellas, digamos, han pasado inclusive por comisiones técnicas, pero que lamentablemente no hay un buen seguimiento y control de las obras que concuerden con los planos que se presentan. Entonces los municipios tienen una gran debilidad al no usar ese 40% que por ley corresponde para hacer supervisión, que forma parte del costo de la licencia. No hay control, digamos, de las obras. Claro, lo que pasa es que entre lo que se presenta y lo que finalmente se hace, usted dice, hay una diferencia sustancial. Y esto puede causar también un daño a largo plazo, inevitablemente. Sí. Por eso, hace mucho tiempo, fue tratar de regularizar una situación que ya estaba dada. Es decir, miles, por no decir millones de limeños han construido por sí mismos sus viviendas. Si usted obliga a todos, ¿no es cierto?, a conseguir un arquitecto y un ingeniero para validar lo que han hecho, simple y llanamente encarece su acceso a la formalidad. Y la idea era formalizar sus viviendas, es decir, que aparezcan en el catastro, que tengan licencias de construcción, y para viviendas muy pequeñas de un solo piso, con algunos parámetros muy básicos, se permitió construir. Obviamente no para edificios multifamiliares, pero la norma se expandió hasta los 4 pisos, según entiendo, y el Colegio de Arquitectos protestó. El tema es el compromiso para generar ciudades sostenibles, para garantizar las inversiones. Fue bueno el decreto por el tema de regularizar, porque en su momento esto permitió ser sujetos de crédito a estas personas, ¿no? Que puedan pues trabajar con capitales de préstamos. Entonces, pues bueno, lo malo fue que no se condicionó nada para que haya intervención técnica en las soluciones. Ese es el tema que debilita las edificaciones y las pone en alto riesgo. Si un terremoto de 8 grados en Lima, mañana, en este instante, ¿cuántas viviendas se calcula colapsarían de nuestra ciudad? Si es que hay algún estudio sobre eso. Se estima que es alrededor de 500.000 de viviendas. Y no solamente hablamos de las viviendas de los sectores populares, también de las edificaciones, que muchas de ellas, digamos, han pasado inclusive por comisiones técnicas, pero que lamentablemente no hay un buen seguimiento y control de las obras que concuerden con los planos que se presentan. Entonces los municipios tienen una gran debilidad al no usar ese 40% que por ley corresponde para hacer supervisión, que forma parte del costo de la licencia. No hay control, digamos, de las obras. Claro, lo que pasa es que entre lo que se presenta y lo que finalmente se hace, usted dice, hay una diferencia sustancial. Y esto puede causar también un daño a largo plazo, inevitablemente. Sí.
cuesta más reparar el daño de una edificación mal hecha que hacerla de nuevo? En algunos casos sí, pero cuesta más no proteger la vida y el riesgo que pueda. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora, la escuchamos. Señorita, mire, nuestro problema es aquí en San Juan de Lurigancho. Nosotros tenemos muchas viviendas en la que es en la parte alta, en los cerros. Mire, entonces en esas casas que están en las partes altas de los cerros, nosotros quisiéramos que el arquitecto pues no les dé por medio de la radio y les haga llegar a las personas, ¿no? Que tengan un poco más de seguridad, ¿no? Porque me imagino el arquitecto por mismo que es un profesional en lo que son esas casas que están en los cerros, porque un terremoto que hay, imagínense todas esas casas, no sé qué seguridad habrá ahí. Eso es lo que yo quería consultar al arquitecto. Muy bien, muchas gracias. En lo posible debería evitarse la construcción de laderas, pero lamentablemente esta necesidad, digamos, agobiante, estas invasiones, todo esto ha generado el problema. Lo vulnerable de la ciudad no lo hace solamente, digamos, la naturaleza, sino son los seres humanos los que realmente hacen más vulnerable la ciudad. Pero acá hay alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, políticas nacionales de deforestación masiva para fortalecer los suelos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, en estos casos hacer consultas también con los arquitectos o los ingenieros para fortalecer estas viviendas o dar las técnicas adecuadas, que no necesariamente son rigidizar o meterle más fierro. Deberían ser construcciones mucho más livianas, en todo caso, para evitar de que esto sea un boomerang contra ellos en el momento de producirse un sismo. Como el caso, por ejemplo, de las escaleras que hablamos. Se hicieron muchas escaleritas vaciando concreto, sin hacer los estudios de suelos. Algo positivo que he encontrado, por ejemplo, en Lima es la política de zarpar. Me parece que Ana Suquiti está desarrollando una muy buena política de hacer grandes parques donde se está previniendo el tema de este contrasismos. Se está intentando hacer convenios con Sedapal, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio para que existan silos o reservorios de agua. Porque probablemente estos parques sean el lugar donde se refugia la gente que pierde sus casas. O sea, en el caso de sismo, normalmente se utilizan grandes campos abiertos para, digamos, que la gente pueda pasar la noche. Y lo otro es tomar algunas prevenciones que se hicieron en los años 90 a raíz de la predicción de Braille, donde Lima iba a desaparecer, ¿no? Claro. Pero hubo fuerte inversión del Banco Mundial que se asignó a los ministerios para identificar edificios que iban a resistir. Y después, por ejemplo, algunos se iban a convertir en hospitales, pero toda esa información se quedó en los escritorios, ¿no? Con los cambios de gobierno. Entonces, eso ya lo tienen perfectamente identificado. Callao también tomó una decisión importante días pasados de derribar un muro que en el fondo Márquez, que era la muerte después de 30.000 habitantes que en el caso de evacuación de un tsunami no podían hacerlo. Pero ya tomó la decisión, ya lo están haciendo felizmente ante el llamado que hicimos con la población. Claro, entonces sí se puede tomar medidas, digamos, que pueden facilitar muchísimo las cosas en caso de un terremoto o de un tsunami. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias.